Mark Everett encontró la primera carta en su buzón a mediados de abril de 2005. Al regresar del trabajo el miércoles por la noche, revisó su correo como de costumbre y encontró un sobre extraño entre sus facturas de servicios públicos. De color azul pálido, sin sellos ni marcas, solo su nombre escrito con letra clara. Mark, un especialista en seguridad informática de 34 años de una pequeña empresa tecnológica llamada Citadel, vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones en una zona antigua de Westwood. Después de romper con su novia que era hace 1 año y medio, no buscaba iniciar una nueva relación y llevaba una vida mesurada, casi monótona. El sobre contenía una hoja doblada del mismo papel a su lado. Mark lo desdobló y comenzó a leer. Querido Mark, ¿has notado cómo se refleja el sol en tu cabello cuando sales de casa exactamente a las 7:45 cada mañana? Y me di cuenta. Te veo detenerte en la cafetería de la esquina de Maple Street, pidiendo siempre un americano sin azúcar y hojeando el periódico mientras esperas tu pedido. Me sorprende tu dedicación a la rutina. Quizás pronto descubras quién soy. Con amor, admirador secreto. Mark releyó la carta 3 veces. Su primera reacción fue de leve sorpresa, incluso de adulación. Después de todo, a los 34 años, recibir una carta de amor era algo bastante inesperado. Pero luego vino la preocupación. Alguien realmente lo estaba observando, conocía su rutina diaria, sus hábitos. Dejó la carta a un lado y trató de recordar si había notado a alguien sospechoso cerca de su casa o en el trabajo recientemente. No me vino a la mente nada inusual. Su vida era tan predecible que no era difícil observarlo. Decidiendo que probablemente era una broma de un colega o un vecino de la casa de enfrente, Mark guardó la carta en un cajón y trató de olvidarse de ello. Sin embargo, 3 días después recibió un segundo mensaje. Esta vez el sobre era verde claro, pero la misma letra, la misma firma anónima. Mi querido Mark, parecías preocupado ayer. ¿Te molesta algo? Tal vez mis cartas. No te preocupes, no te deseo ningún mal. Solo estoy observando. La camisa gris que vestiste el viernes queda muy bien con tus ojos. Y tu hábito de tamborilear con los dedos sobre la mesa cuando estás pensando en algo es encantador. Con amor, el que siempre está ahí. Ahora Mark sentía una verdadera ansiedad. La carta menciona detalles de los últimos días. De hecho, llevaba una camisa gris el viernes. Y la costumbre de tamborilear con los dedos, su exnovia se lo contaba a menudo. Llamó a su amigo Alex, que trabajaba en la comisaría local. Hasta que esto no sea una amenaza, no hay mucho que podamos hacer, dijo Alex después de que Mark describiera la situación. Les aconsejo que estén más atentos y que informen si notan algo inusual. Quizás sea una broma pesada. A finales de abril de 2005, Mark Everett ya había recibido 6 cartas. Cada una llegaba con un intervalo de 3 o 4 días, siempre en sobres de color pastel, siempre sin remitente. Comenzó a ponerse nervioso al notar que el contenido de los mensajes se volvía cada vez más personal y detallado. El sábado por la mañana, Mark se levantó de la cama y fue a la cocina a preparar café. Se puso mecánicamente la chaqueta que había tirado sobre el respaldo de una silla el día anterior, metió las manos en los bolsillos y se quedó congelado. En el bolsillo derecho había una hoja de papel de color rosa pálido cuidadosamente doblada. El corazón de Mark dio un vuelco. Con manos temblorosas despegó la carta. Mark, mi amor, tu casa es más acogedora de lo que imaginaba. La foto de mis padres en la chimenea es tan conmovedora. Los libros en el estante de la sala de estar dicen mucho sobre ti, especialmente esa vieja colección de historias de Poe. Te amo más y más cada día. Pronto, muy pronto estaremos juntos. Suyos en siglos. Un sudor frío brotó de la frente de Mark. Alguien estaba en su casa. Alguien tocó sus cosas, miró sus libros, estudió sus fotografías. Y ahora este hombre dejó una carta en el bolsillo de la chaqueta que solo usaba en casa. Mark se apresuró a revisar las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado y no había señales de entrada forzada. Vivía en el segundo piso y era casi imposible entrar por la ventana sin una escalera, lo cual sería notado por los vecinos. Con manos temblorosas, marcó el número de Alex. Ven inmediatamente, la voz de Mark sonaba tensa. Alguien estaba en mi apartamento. Alex Donovan llegó 20 minutos después. A sus 38 años, parecía mayor. Su trabajo como detective en la policía de Westwood había dejado su huella. Después de escuchar atentamente a Mark y mirar alrededor del apartamento, negó con la cabeza. No hay señales visibles de allanamiento, afirmó Alex. ¿Seguro que no dejaste la carta en el bolsillo? Quizás la recibiste antes y la olvidaste. Recordaría la carta que describe el interior de mi casa, respondió Mark. Alex, alguien estuvo aquí. Alguien estuvo rondando mi apartamento mientras yo no estaba.
Alex suspiró y sacó un cuaderno. Bien, Mark. Ahora tenemos motivos para una declaración oficial. Presentaré una denuncia por allanamiento y lo investigaremos. ¿Has pensado en alguien que pudiera estar haciendo esto? ¿Una exnovia? Kate, quizás. Mark meneó la cabeza. Kate se mudó a Seattle hace casi un año, y nos separamos de forma bastante amistosa. Compañeros de trabajo, vecinos, alguien con quien tuviste un conflicto. No se me ocurre nada. He llevado una vida bastante aislada desde que rompí con Kate. Después de que Alex se fue, Mark estaba fuera de sí. Revisó cuidadosamente cada centímetro del apartamento, tratando de averiguar cómo alguien pudo haber entrado. Entonces se acordó del propietario, que debía tener una llave de repuesto. Gerald Weber, el propietario del edificio, de 65 años, meneó su cabeza gris después de escuchar la historia de Mark. Guardo la llave de repuesto en mi caja fuerte, hijo, y no se la he dado a nadie. Al regresar a casa, Mark decidió tomar acción. Compró e instaló cerraduras adicionales en la puerta de entrada, adquirió un sistema básico de videovigilancia y sensores de movimiento. Ahora sabrá si alguien intenta entrar en su casa. Esa noche, cuando Mark se fue a la cama, no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que lo estaban observando. Era como si la mirada de alguien se dirigiera hacia él a través de las paredes del apartamento. Mark Everett pasó la primera semana de mayo de 2005 en un estado de tensión constante. Las cámaras que instaló no registraron nada sospechoso, las nuevas cerraduras quedaron intactas, pero las letras siguieron apareciendo. Ahora no llegaron a través del buzón, sino que se encontraron en los lugares más inesperados, en el parabrisas de su coche, en su escritorio en la oficina, una vez incluso en el bolsillo de una chaqueta colgada en el guardarropa del café donde estaba almorzando. El miércoles, Mark se acercó a Alex para ayudarlo a verificar las imágenes de seguridad del edificio de oficinas donde trabajaba. Después del trabajo, dieron varias horas de video, pero fue en vano. No encontraron nada sospechoso en las grabaciones. Quien quiera que sea, conoce bien la ubicación de las cámaras, señaló Alex, apagando el monitor. Esto lo sugiere uno de los empleados. Mark repasó mentalmente a sus colegas, tratando de encontrar sospechosos. En la ciudadela trabajaban unas 30 personas, 10 de las cuales eran mujeres. ¿Con cuántos de ellos podría haber tenido una relación especial? Recordó a Elizabeth Harrison, la nueva empleada de marketing, que a veces se detenía en su mirada más tiempo del necesario. O Jennifer Cole, de contabilidad, quien me invitó a tomar café varias veces. Pero ninguno de ellos parecía capaz de tal persecución. Recomiendo contratar a un detective privado, dijo Alex mientras salían al estacionamiento. La policía está haciendo lo que puede, pero no tenemos los recursos para vigilarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un detective podrá seguirte e identificar a tu acosador. Al día siguiente, Mark se reunió con Reporter, un exoficial de policía y ahora investigador privado recomendado por Alex. Porter tenía unos 50 años, unos ojos grises penetrantes y un pelo canoso y cortado al rape. El acoso es más serio de lo que la gente piensa, dijo Porter después de escuchar la historia de Mark. Sobre todo teniendo en cuenta que tu acosador logró entrar en tu casa. Esto es una clara señal de escalada. Acordaron que el detective vigilaría a Mark desde la distancia para identificar a cualquiera que mostrara un interés inusual en él. Al final de la semana, Porter le presentó a Mark un informe preliminar. Efectivamente, le están siguiendo, afirmó el detective, mostrando fotografías de una cámara digital. Una mujer de unos 30 años, de cabello oscuro, mantiene la distancia, usa diferentes disfraces, gafas, sombreros, a veces pelucas, pero definitivamente es la misma persona. Mark miró las fotografías borrosas con preocupación. La mujer en ellas siempre era captada de perfil o de espaldas, y era imposible ver claramente sus rasgos faciales. ¿Sabes quién es ella?, preguntó Porter. Mark meneó la cabeza. La silueta me parece vagamente familiar, pero no puedo asegurarlo. Continuaré con la vigilancia e intentaré obtener fotografías más claras, prometió el detective. Mientras tanto, te aconsejo que cambies tu ruta habitual y no vayas a los mismos lugares a la misma hora. Mark siguió el consejo. Comenzó a salir de casa en diferentes horarios, cambiaba de ruta para ir al trabajo y almorzaba en distintos cafés. Pero las cartas no cesaron. Ahora su contenido empezó a perturbarle aún más. Mark, mi amor, ¿por qué intentas esconderte de mí? ¿No entiendes que estamos hechos el uno para el otro? Hagas lo que hagas, siempre te encontraré. Estamos conectados a un nivel más profundo del que imaginas. El sábado por la tarde, al regresar a casa después de una reunión con Alex,
Mark notó una silueta familiar en el fondo del estacionamiento. Una mujer con un impermeable oscuro desapareció rápidamente por la esquina del edificio. Corrió tras ella, pero cuando llegó a la curva, la calle estaba vacía. Mark encontró otra carta cerca de su puerta. Estaba pegado a la puerta y tenía solo 3 palabras. Casi lo descubres. A mediados de mayo de 2005, el investigador privado Reporter finalmente obtuvo una fotografía clara del acosador de Mark. La foto mostraba a una mujer joven parada frente a la oficina de Ciudadela con una pequeña cámara en sus manos. Cabello oscuro hasta los hombros, cara ovalada, ojos marrones. Ella parecía común y corriente, no una persona particularmente destacable, fácilmente pasada por alto entre una multitud. ¿La conoces?, preguntó Porter, entregándole la foto a Mark durante su encuentro en un pequeño café lejos de sus lugares habituales. Mark estudió cuidadosamente el rostro de la mujer. Había algo vagamente familiar en sus rasgos, pero no podía establecer una conexión precisa. No estoy seguro, respondió después de una larga pausa. Creo que la he visto en alguna parte, pero no recuerdo exactamente dónde. Lo pasé por las bases de datos, continuó el detective. Se llama Lauren Adams. Tiene 32 años y trabaja como fotógrafa independiente para varias publicaciones locales. Es soltera y vive sola en un apartamento a 1 milla de tu casa. Lauren Adams. Mark repitió el nombre, intentando refrescar su memoria. No recuerdo a nadie con ese nombre. Hay otra cosa extraña, dijo Porter inclinándose más cerca. Cambió su apellido en los últimos 6 meses. Su nombre era Lauren Higgins. Mark se puso pálido de repente. El nombre Higgins lo impactó como un rayo. Un recuerdo enterrado bajo capas de tiempo emergió de repente. Higgins. Cynthia Higgins trabajaba en la empresa en la que yo estaba antes de Cityville. Eso fue hace unos 3 años. ¿Lauren Higgins es pariente de Cynthia Higgins?, Porter preguntó rápidamente. Cynthia mencionó una hermana menor, pero nunca la conozco, frunció el ceño Mark, tratando de reconstruir los detalles. Oh Dios mío, ni siquiera pensé en esa dirección. ¿Qué pasó con Cynthia Higgins? El detective sacó un cuaderno. Mark se frotó las sienes y sintió que el dolor de cabeza aumentaba. Cynthia trabajaba en seguridad. Almorzamos juntas un par de veces, pero nada serio. Una vez me invitó a salir, y lo rechacé. Entonces empezó a comportarse de forma extraña. Dejaba regalos en mi escritorio y enviaba mensajes demasiado personales. Hablé con ella y le expliqué que no me interesaba una relación. Una semana después, la despidieron por violar los protocolos de seguridad. Usó su puesto para revisar los archivos personales de los empleados, incluido el mío. ¿Qué pasó con ella después de que la despidieron? Porter escribió rápidamente. No lo sé. Corrían rumores de que sufrió una crisis nerviosa y la hospitalizaron. Nunca más supe nada de ella. Porter golpeó pensativamente su bolígrafo sobre su cuaderno. Tal vez Lauren te culpa por lo que le pasó a su hermana. Eso explicaría su obsesión. Esa misma noche, él y Alex comprobaron la información sobre Cynthia Higgins. Resultó que después de su despido, en realidad estaba recibiendo tratamiento en una clínica psiquiátrica con un diagnóstico de erotomanía y una convicción patológica de amor por parte del objeto de su fijación. Después de 6 meses de tratamiento, le dieron el alta, pero 2 semanas después se suicidó, dejando una nota acusando a Mark de arruinar su vida. El motivo es la venganza, afirmó Alex. Lauren probablemente piensa que eres responsable de la muerte de su hermana. Ahora tenemos suficiente información para una investigación formal y una orden judicial. A la mañana siguiente, la policía visitó el apartamento de Lauren Adams, pero no la encontró en casa. La búsqueda arrojó docenas de fotografías de Mark, un mapa con sus rutas de viaje marcadas, copias de las llaves de su apartamento que explicaban cómo entró, y un diario con entradas detalladas sobre el que datan de enero de 2005. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos, dijo Alex, mostrándole a Mark fotografías de la evidencia que habían encontrado. El grado de obsesión indica un trastorno mental profundo. Quizás tenga el mismo problema que su hermana. Mientras la policía buscaba a Lauren, Mark permaneció bajo protección. Un policía vestido de civil lo acompañaba al trabajo y en la casa se instaló un sistema de seguridad reforzado. Esa noche, mientras revisaba el diario confiscado de Lauren, Alex descubrió la siguiente entrada. 14 de mayo. Mark casi me reconoce hoy. El juego se está poniendo peligroso. Es hora de terminar nuestro baile. Es hora de mostrarle lo que les pasa a quienes juegan con los sentimientos y arruinan vidas. Cynthia será vengada. El plan está listo. Está preparando algún tipo de acto final, advirtió Alex. Debemos encontrarla lo antes posible. La policía puso a Lauren Adams en la lista de buscados, pero no fue encontrada hasta 3 días después.
Fue como si hubiera desaparecido en el aire. Tenía el teléfono apagado, no usaba tarjetas bancarias y no se presentaba a trabajar. Los vecinos aseguraron que hacía varios días que no la veían. En la noche del 18 de mayo de 2005, Mark Everett regresó a casa acompañado por un oficial de policía. Al entrar al apartamento, realizaron un control estándar del local y no encontraron nada sospechoso. El policía se situó en su coche frente a la casa y mantuvo contacto con Mark por teléfono. A las 10:45 de la noche, Mark se había duchado y se estaba preparando para ir a dormir cuando notó un trozo de papel doblado sobre su almohada, una carta que no estaba allí apenas media hora antes. Su corazón dio un vuelco. Inmediatamente cogió el teléfono y llamó al oficial. «Ella está aquí», susurró. «Acaba de aparecer una carta en el apartamento. Quédate donde estás. No hagas ningún movimiento brusco», respondió el policía. «Estoy pidiendo refuerzos y me acercaré a ti». Mark desdobló la carta con cuidado. «Querido Mark, así que nuestro pequeño juego ha llegado a su fin. Ya sabes quién soy. Sabes por qué estoy aquí. Mi hermana te amaba. Ella te dio su corazón y tú lo pisoteaste y lo tiraste como basura. Ahora es tu turno de sentir el dolor del rechazo. Mirar alrededor». Mark se giró bruscamente y la vio, Lauren Adams, parada en la puerta del dormitorio, sosteniendo una pistola en su mano. Ella parecía pálida, demacrada y con círculos bajo los ojos. «Hola, Mark», dijo en voz baja. «Por fin nos encontramos cara a cara. Lauren, escucha». Mark intentó hablar con calma, dándose cuenta de que los refuerzos aún no habían llegado. «Entiendo tu dolor. Lo que le pasó a Cynthia fue terrible. No digas su nombre». Lauren gritó, apuntándole con el arma directamente. «No tienes derecho a hablar de ella. No tienes idea de lo que ha pasado. Lo que yo he pasado, viéndola desvanecerse por tu culpa. Lauren, no quise lastimar a Cynthia. Solo intentaba ser honesto con ella». «Honesto», sonrió amargamente. «Destruiste su carrera, su reputación, su vida. Sabías que estaba enamorada de ti y usaste eso». «Eso no es cierto. Yo nunca». Callarse en la boca. La mano que sostenía la pistola temblaba visiblemente. «Te he estado observando durante meses. Quería entender qué tenías de especial, porque Cynthia no podía olvidarte ni siquiera en la clínica. Quería ver un monstruo, pero vi a una persona común y corriente con una vida común y corriente, mientras mi hermana yace en la tumba». Se oyó un ruido fuera de la puerta. Un policía se acercaba al apartamento. Lauren se sacudió nerviosamente y miró hacia atrás al oír el sonido. «No nos molestarán», susurró. «No he pensado todo». Mark vio una oportunidad. Cuando Lauren apartó la mirada por un segundo, él se lanzó hacia adelante y le agarró la mano que sostenía el arma. Nicharon, Moran era más fuerte de lo esperado. Durante el forcejeo se escuchó un disparo. La bala pasó a pocos centímetros de la cabeza de Mark, perforando la pared. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y un policía irrumpió en la habitación con su arma desenfundada. «Policía, suelten sus armas». Lauren se congeló, bajó lentamente el arma y dio un paso atrás. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y la desesperación. «Ella nunca dejó de amarte», dijo en voz baja mientras el oficial la esposaba. «Incluso en su nota de suicidio escribió sobre ti, que nunca entenderías el dolor que causaste». Tras su arresto, Lauren Adams fue enviada a una evaluación psiquiátrica que confirmó que tenía un trastorno mental grave, complicado por el trauma de perder a su hermana. La investigación estableció que Lauren estaba obsesionada con la idea de vengarse de Mark por la muerte de Cynthia. Desarrolló un plan detallado que incluía presión psicológica prolongada a través de cartas, irrumpir en el apartamento y, finalmente, un ataque físico. En agosto de 2005, el tribunal declaró que Lauren estaba loca y la envió a un tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica. Debía permanecer allí hasta que los médicos consideraran que su condición era estable. Mark Everett dejó Westwood en septiembre de 2005. Se trasladó a una sucursal de Citadel en otro estado, cambió su número de teléfono e intentó empezar su vida de nuevo. Pero a veces, al pasar junto a los buzones o al encontrar un trozo de papel al azar, se estremecía involuntariamente, recordando aquellos terribles meses de primavera en los que su vida se convertía en una pesadilla por culpa de las cartas sin dirección. Varios años después, Alex Donovan, quien había mantenido contacto con Mark, le informó que Lauren Adams continuaba el tratamiento. Su condición había mejorado, pero la comisión aún consideraba que su liberación era prematura. La propia Lauren, según los médicos, nunca volvió a mencionar a Mark ni a su hermana fallecida. El caso ha llevado a la policía de Westwood a repensar su enfoque hacia los informes de acoso.
Se han desarrollado nuevos protocolos para gestionar este tipo de denuncias, teniendo en cuenta los posibles motivos psicológicos de los acosadores y los riesgos potenciales para las víctimas. La historia de Mark Everett se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo una tragedia personal puede desencadenar una cadena de acontecimientos devastadores que afectan la vida de muchas personas.